Estamos ahí en las parábolas de Jesús. Yo tengo en casa 2 árboles frutales. Bueno, tengo algunos olivos, pero solo tengo 2 árboles frutales. No se me da muy bien el tema de la jardinería. Uno de ellos es una higuera que me regalaron ya adulta. Llegó a casa como hará unos 3 o 4 años y me parece un árbol increíble. Cada año me da las brevas, que son como higos más pequeños, y luego me da los higos. No es un gran árbol en su tamaño, pero da tanto fruto que ningún año he podido comérmelos todos. Ni siquiera cogerlos todos, se los acaban comiendo los pollos que viven debajo. La cosa es que esta higuera, curiosamente, está plantada en una especie de cornisa que tengo en casa, si os acordáis, entrando a la izquierda, en la que hay muy poca tierra. Además, la tierra que hay es tierra que yo saqué de otro lugar, pero de derribo. O sea, tierra que contiene runa, contiene pedazos de tocho, contiene incluso plásticos. Solo recuerdo que cuando no tenía dónde plantarla y cuando hice el agujero saqué mucha basura de allí. Y fui quitando la basura pues que pude, ¿no? No es una buena tierra para una higuera. Por otro lado tenemos a Pancho. Pancho es mi limonero. Siempre me han gustado los limoneros. Miguel y Mari, si todos los que hemos estado en su casa, al entrar a la izquierda tienen un limonero precioso, lleno, cargado de... Se le rompen las ramas por culpa de los limones. Pues bien, mi Pancho, tiene nombre por 2 razones. En primer lugar, porque es el árbol que lleva más tiempo en casa de los que yo he plantado, ¿de acuerdo? Y después de tanto tiempo como que ya ha tomado personalidad y por eso le tuvimos que bautizar. En segundo lugar, imitando al Antiguo Testamento donde los nombres personales definían la esencia de aquello que nombraban, creí conveniente ponerle Pancho. ¿Por qué? Porque es muy pancho, muy tranquilo. Ahorita te soltaré un limón. Ahorita. Este perezoso me habrá dado poco más de 10 limones en toda su vida. En un porrón de años en casa. Ahora mismo hay 3 limones. Ese es su mayor momento, es un momento de gloria. 3 limones, están podridos. Pero están podridos porque son del año pasado, pero con que no han nacido ninguno nuevo y me ha dado tanta alegría verlo en el árbol, prefiero comprarlo en el supermercado y dejarlo que luzca, porque hay fruto. Ese limonero tiene fruto y nadie puede decir otra cosa. Es una gozada. Bien, hoy nuestro texto va de árboles, va de higueras, va de panchos y también va de árboles que no dan fruto. Pero sobre todo va de Cristo, como cada domingo. Y va del milagro que encontramos en la cruz y del fruto que este milagro produce en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces vamos a leer Lucas capítulo 13, si me acompañáis. Lucas 13, versículos del 1 al 9. Lluc 13, de l'1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella,
y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortará después. Bien, vamos a orar un segundo. Padre, gracias por tus enseñanzas en la palabra, gracias porque tenemos un acceso tan sencillo. Gracias por las cosas que vas a hacer mediante tus palabras en nuestros corazones, por las que ya has hecho en el mío, Señor. Ayúdame a ser fiel, verdadero y a que todo lo que digas te sea agradable a ti y que sirva para edificar a este precioso pueblo tuyo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, andaremos en 3 puntos para esta predicación, ¿verdad? Nos ayuda a esquematizar y a interiorizar. Hablaremos sobre un sentido erróneo de justicia, hablaremos sobre la evidencia de una verdadera conversión y hablaremos sobre una última oportunidad, un rayo de esperanza. Así pues empezamos hablando sobre un erróneo sentido de justicia o justificación. Empieza nuestro texto haciendo referencia a 2 acontecimientos. Si vais trazando ahí el esquema en vuestras cabezas, 2 acontecimientos que paso a explicar ahora. Estamos en el primer párrafo de nuestro texto, ¿verdad? En primer lugar, hablamos del caso de unos galileos, los cuales fueron ejecutados por Pilato allí mismo donde estaban efectuando sus sacrificios. ¿Vale? Este sería el primer tema. Segundo, hablamos de 18 personas que mueren en un accidente porque hay una torre en Siloé que se desprende, se desmorona y cae y mata a 18 personas. ¿De acuerdo? 2 acontecimientos. Respecto al primer caso, Galilea era una región poblada mayoritariamente por gentiles, o sea, por no judíos, por personas que no eran judías. Se supone que algunos de ellos peregrinaron hasta el templo de Jerusalén, en este caso se cree judíos, y mientras estaban allí arreglándose con Dios, mientras estaban presentando sus sacrificios para perdón de pecados, repentinamente allí mismo son derribados por Pilato. Allí mismo, cuando estaban sacrificando. Pilato era gobernador de Judea por aquel entonces y sabemos de él que era un hombre tremendo, era un hombre muy duro, muy cruel a la hora de ejecutar sus órdenes. De manera que la sangre vertida se mezcló con la sangre de aquellos animales que fueron sacrificados por aquellos hombres. ¿Se entiende, no? Están sacrificando y cuando están sacrificando los animales, viene Pilato y los sacrifica a ellos. Y se mezcla, por eso dice el texto, que se mezcla la sangre de ellos, con la sangre de los sacrificios. No tenemos más información sobre esto, este acontecimiento solo acontece aquí en Lucas, ¿sí? Aquel atroz suceso impactaría al pueblo judío, razón por la cual era Vox Populi, todo el mundo conocía eso. Ahora bien, aquí el malo de la película, ¿quién es? ¿Quién pensáis que es el malo de la película? ¿Quién es? En casa, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién mata? Pilato, ¿no? ¿Pues podéis decirlo? Pilato. Pilato es el asesino. Supongo que aquellos galileos que murieron tampoco debieron de ser tan santos. Entre otras razones, porque si tuvieron que ir hasta Jerusalén para matar a sus animales más perfectos, para expiar sus propios pecados, es que algo debieron haber hecho. No obstante, estaban arrepintiéndose, se supone, y estaban de alguna forma enmendando su error. Estaban allí mostrando arrepentimiento y sacrificio. No obstante, Pilato, tremendo sanguinario, qué dureza al aprovechar ese momento en el que están haciendo ese sacrificio en aquel lugar sagrado y no dejar, por ejemplo, a esperar a la salida para efectuar ese sacrificio de aquellos hombres, ¿no? Esa matanza de aquellos hombres. No obstante, lo curioso del caso es que aquellos que hablan a Jesús sobre este caso, lejos de decir, vaya tela con este romano opresor, con este Pilato, que se carga a los nuestros y lo hace en nuestro santuario. Vaya telita, ¿no? En vez de decir esto, los que están hablando con Jesús y le están explicando esta historia, lo que dicen es, vaya tela con esos galileos, lo que habrán hecho para morir de esa manera. ¿Entendéis? Vaya tela. Ya que Jesús les dice, ¿pensáis que murieron así por ser más pecadores que vosotros? Hombre,
Bien, quedaros un momento en este punto. Ahora vamos a ver el otro caso. Hay 18 muertes por causa de una torre que cayó sobre ellos. ¿De acuerdo? Bien, esta torre es situada en la parte sur oriental del muro de Jerusalén, muy cercana había un estanque muy famoso, el estanque de Siloé. Se desmorona y cae en un momento en el que nadie lo esperaba, ¿no? Tal es así que nada menos que 18 personas son sepultadas por la torre y mueren en este terrible accidente, ¿sí? Ahora bien, como en el caso anterior, aquellos que le cuentan la historia a Jesús, aquellos religiosos, lejos de atribuir el gran accidente, pues no sé, hoy por ejemplo hacía un viento terrible, ¿no? Pues al viento, o yo qué sé, o al ingeniero que estaba un poco desorientado y la hizo torcida, yo qué sé, a cualquier, lejos de atribuir la causa del accidente a alguna causa por algún error humano o por algún error climatológico, lejos de ver que había sucedido para evitar quizás un futuro nuevo, o sea, lejos de querer ver las razones reales para evitar en un futuro un nuevo accidente, lo que hacen es culpar de nuevo a aquellos que, lejos de ser culpables, fueron las víctimas del suceso, porque terminaron muriendo. Y les dice Jesús, de aquellas 18 personas que murieron, ¿pensáis que lo merecían? O sea, que murieron por sus propios pecados. Y uno piensa, qué pensamiento tan retorcido, ¿no? El de esos judíos que le hablan a Jesús. ¿Imaginas a la mamá del pobre muchacho, del pobre muchacho que ha fallecido? ¿O al esposo de aquella mujer que está destrozada por perder a su marido? ¿Imaginas tener que soportar estos argumentos, especialmente cuando hablamos de aquellos religiosos que en realidad son los que debían de estar al lado del pueblo, especialmente en los momentos más críticos, ¿no? Y estaban ahí metiendo el dedo en la llaga. Si tu hijo ha muerto es porque se lo buscaría. Si tu esposo ha muerto, ahí tiene lo que merece. Dios sabrá, ¿no? Vaya telita. Ellos estaban para ayudar, no para destruir. ¿Qué, estamos locos? ¿Cómo pensaron esta gente de esta forma? ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿O de dónde fluye? ¿Qué tipo de corazón es ese del que fluyen estas palabras? Bueno, sabemos que en el contexto judío de la época el concepto de desastre personal, y especialmente si hablamos de sucesos complicados, traumáticos, ¿no? Cosas así espectaculares como estos dos, se entendían como las consecuencias inherentes por los pecados que habían cometido en el pasado, ¿no? Si tenías lepra era una maldición por algo que habías hecho tú o tus antepasados. No era porque la pillaras simplemente. Hoy si tuvieras COVID es porque eres un pecador como la copa de un pino, ¿no? O sea, que si les pasó eso, por algo sería. Seguro que se lo buscaron, ¿eh? Y la mente va ahí cavilando. ¿O qué? Algo muy gordo habrán hecho para estar ahí en aquel lugar, en aquella hora y pum, y que se caiga la torre encima. Oye, yo también estaba y no me cayó encima, ¿no? ¿O qué? Dios les castigó por un pedazo de pecado y punto. No como yo, que estoy aquí tan tranquilito y mira, a mí no me ha caído nada. Pues será que soy más santo que ellos, ¿no? ¿O qué? Y bien, como sea, creo que podemos confundir en que la realidad es que probablemente esos galileos que murieron estaban mucho mejor que esos religiosos criticones. Porque si te paras a pensar, al fin y al cabo, ellos mueren mientras están sacrificando por sus propios pecados. Ellos están arrepentidos y están haciendo un sacrificio para ser limpios. En cambio, estos otros, cuando ni siquiera pueden oler su podrido corazón, lejos de arrepentirse, vierten escoria sobre los demás, haciéndose a sí mismos más santos que el resto del mundo mundial y tremenda contradicción. Y si lo piensas bien, no hay duda de que los dos sucesos, tanto aquella torre que cayó como aquellos galileos que mueren, tuvieron mucho sentido. Y tuvieron mucho sentido y muchos sentidos, los cuales no alcanzamos a entender o a avistar todos los sentidos que tuvieron. Pero fíjate que uno de esos sentidos que tuvieron, que cayera esa torre o esa matanza, uno de ellos ha trascendido en el tiempo porque ahora
yo, después de 2000 años, sigo hablando de ello. Y seguimos siendo edificados con ello y seguimos siendo cambiados por ello. Así de sentido tiene, pero no tiene que ver con la culpa de aquellos pobres. Y es que, hermanos, no podemos explicar la situación espiritual de ninguna persona en base a las desgracias o al tipo de vida que llevan. La Biblia no enseña esto. ¿Qué es lo que enseña la Biblia para conocer sobre la situación espiritual o la ausencia de esta en la vida de una persona? ¿Cómo podemos saber dónde está una persona espiritualmente? Luego hablamos de esto. Así os dejo con el intríngulis. Y pienso, ¿cuánto tiene todo esto que ver con nosotros? Claro, a mí me gustaría en ocasiones que tuvierais todos conciencia de lo que vivimos, tanto Dani como yo, cuando vamos hablando con uno, con otro, con otro, con otro. Y tienes una visión más amplia de lo que está sucediendo espiritualmente en la iglesia. ¿De acuerdo? Y te das cuenta que sí, que tiene que ver con nosotros. Últimamente el Señor está tratando mucho sobre este tema de los falsos inconversos. Yo mismo me siento redundante. No es un tema que yo escogería, lo estábamos comentando aquí fuera, ¿verdad? Esto de personas que se creen cristianas y que no lo son. Algunos de vosotros me habéis dicho, ya está bien. Mira, no es algo que hayamos escogido los pastores, sin más. Es cosa del Señor. En oración buscamos una serie de predicaciones, pero cuando la buscamos y decidimos qué vamos a predicar, no sabemos lo que vamos a predicar, porque eso condicionaría y seríamos nosotros los que estamos buscando los temas a predicar. Sencillamente vamos predicando libros de la Biblia, en este caso parábolas, y vamos predicando sencillamente lo que el texto pone y hemos de ser fieles al texto, nos guste más o nos guste menos. Y está claro que es un tiempo de purga, limpieza de la iglesia, está claro. Fijaros el COVID, lo que está provocando, ¿no? Aquí nos reuníamos más de 100 personas. Poníamos sillas porque no cabíamos. Y ahora no sé los que podríamos contar, pero somos muy pocos aquí y muy pocos en casa. ¿Dónde están todos los demás? Que semana tras semana no están. Aquí se está haciendo evidente algo, ¿no? Es tiempo de, no sé, me da la sensación que el Señor está... Y si esto sucede en el mismo momento en el que el Señor no para de machacar sobre este tema, en un sentido positivo, no para de exhortarnos, decir, cuidado, cuidado, cuidado con tu corazón, cuidado que pudiera ser, no que estuvieras mal, sino que no estuvieras. Y no para de... Yo he ido exhortando a algunas personas en este mismo sentido, cuestionando su verdadera conversión y en algunos casos estas personas, lejos de decir, ok, Gaby, si tú eres la persona que el Señor ha puesto para guiarme espiritualmente y tú estás pensando en esto, vamos a explorarlo. Vamos a estudiarlo, vamos a abrir la palabra juntos para ver dónde dice el Señor que estoy espiritualmente. No fuera que sea uno de ellos que me creo y no estoy. Lejos de ser esta la respuesta, en demasiadas ocasiones ha sido, oye, no, yo creo que sí soy, pero no estoy tan mal, ¿eh? Mírame, enganito. Este está fatal. Este viene a la iglesia de vez en cuando. Me pone ahí en el Zoom como que está, pero no sale la pantalla. La pone negra, que puede ser que esté o que no esté. O tampoco hay tanto amor en la iglesia, ni tanta comunión, ni mira lo que pasa. No. Hay otros que están peor. Hay otros que están peor, por lo tanto yo tengo que estar mejor. ¿No? Y queridos, este es exactamente el mismo argumento que el de los acusadores del texto. Algo muy gordo hicieron esos pecadores para que les haya pasado eso. Yo soy mucho mejor. Yo no estoy tan mal. A mí no se me ha caído una torre.
Por lo que no voy ni a plantearme si estoy o no en el Señor. Ni siquiera voy a plantearme si estoy bien o no. Estoy, porque yo lo digo, porque yo lo valgo. Y mi respuesta es, querido, puedes estar en la misma iglesia y morir cuando menos te lo esperas. Y si no te convertiste verdaderamente, estás listo para siempre. Ahora con esto del COVID cada vez salen casos más tempranos que acaban en la UCI. Ahora ya no son los 80. Ahora ya escuchamos ya de los 40. Caramba, yo ya estoy en riesgo. Pensabas que tengo 18, no, tengo 46. Caray, la muerte igual no está tan lejos, ¿no? Es un momento... ¿Por qué una pregunta? ¿Tenemos que meternos en la vida del hermano o del supuesto hermano si no vemos que haya... si no tenemos claro que esté en el Señor? Mirad, cuando el deseo... es que hemos hecho una ley falsa que no existe. Esto de no juzgar al prójimo no tiene mucho sentido en cierto... Ahora voy a explicarlo. Cuando el deseo de nuestro corazón es genuinamente a favor de nuestro semejante, no nos es solo lícito, sino nos es un deber el tratar sobre la vida espiritual o ausencia de esta, sobre cualquiera que el Señor nos ponga delante. Tenemos una responsabilidad. Parece que por la gran regla de que no debemos juzgar, evadimos una responsabilidad enorme e incómoda que tenemos los unos con los otros de explorar sobre nuestra realidad espiritual y la de nuestro prójimo. Hay un gran énfasis en este sentido, hermanos. Claro que podemos meternos en la vida de nuestro hermano, claro que tenemos que hacerlo, que podemos y que debemos hacerlo. Quien puede hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. No puedes emitir un juicio, ¿ok? Pero esto en su orden. No emitir un juicio, o sea, no puedes decretar sobre cualquier situación espiritual de un hermano. Tú no puedes afirmar, tú no eres cristiano, pero tú puedes decir, tus frutos no muestran lo que Dios dice que es ser un cristiano. Eso le pertenece a Dios. Pero si te debes preocupar por tu propia salvación y por la de tu hermano. Entonces, por ello Cristo les dice, ni los galileos, ni los de la torre que murieron por sus propios pecados. Habéis emitido un juicio erróneo. Eso sí que es juzgar pecaminosamente. Y una vez más os pediría que tacharais el título que separa los versículos del 5 al 6, ahí en vuestras Biblias, pues, o lo ponéis ahí entre paréntesis, sabéis que los títulos no son inspirados, pues en realidad los dos párrafos tratan sobre un único tema y es la urgente necesidad de una genuina conversión. Este es el tema principal de este texto, la urgente necesidad de una conversión genuina. ¿Y cómo sigue nuestro texto? Pues entramos en el tema de la higuera. Este sería el segundo punto. El primero es el más largo de ellos. Bien, parece que el propietario de un viñedo planta una higuera en medio con un único objetivo, que es dar frutos agradables al dueño, ¿verdad? Agradables al sabor, el olor, a la vista. Cabe pensar que una higuera empieza a dar frutos después de unos 5 años por lo menos, si está bien cuidada. ¿De acuerdo? Desde que la plantas como semilla hasta que empieza a dar un higo, eso, unos 5 años. Así pues, suponemos que ese hombre va a buscar higos hacia el año sexto y bueno, han pasado 6 años ya que se está trabajando la higuera y va allí y no encuentra nada. No hay ni un higo. Bueno, paciencia. Repite el año siguiente y ¡pum! Nada. Ningún fruto, ningún higo. Y ya con menos paciencia va un tercer año y de nuevo res de res. Y dice, bueno, tal es ya su desesperanza que decide
arrancarla. Es lógico. Este árbol está consumiendo la energía de las cepas que tiene a su alrededor, ¿verdad? Porque el árbol absorbe mucho más que un cep de un raíz, ¿no? Es una higuera, un crecimiento muy rápido y mucho la tierra. Además, es una molestia. Aquí en el Penedés entendemos bastante de viñedos, ¿no? Y no vemos un campo de viñedos con una higuera en medio. Porque el payés sabe que los ceps de alrededor, ¿cómo se llama ceps en castellano? Que no me acuerdo. Cepas. Las cepas de alrededor van a perder fuerza y no sacarán tanta uva ni de tanta calidad. Además, es como a ninguno de los payeses les gustan que les planten un palo de la luz en medio de un campo. No vas a plantar una higuera, porque es molesto para trabajar, para el tractor, para dar la vuelta, para todo, ¿verdad? Normalmente los ves en el margen, los árboles. Pero es que en el margen no se labra la tierra, no se trabaja la tierra. Bien, como en la Torre de Siloé no importa ni la edad, ni el color, no importa ni lo que pienses de ti mismo, ni lo que pienses de lo demás, la torre cae sin más, entonces ya no habrá más tiempo para ti. Pues ni que tu pastor erosione tu oreja hasta borrarla, de tanto advertirte, si tú no te has convertido de verdad será demasiado tarde. Y bien, ¿cuál es entonces la evidencia de una verdadera conversión? Esto es lo que estábamos buscando. ¿Cómo sabemos cuando realmente tenemos al Señor? Se supone que esos religiosos con los que habla Jesús no son conversos por la sencilla razón de que les llama a convertirse, ¿no? Si fueran conversos no lo haría. Pero ¿cómo saber si somos o no conversos? Quiero decir que Jesús, Él conocía los corazones. Él sabía perfectamente si eras o no converso. Él es Dios y lo sabe todo. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo sé yo si lo soy o si no lo soy? Y no solo para mí, sino por la responsabilidad de la que hemos hablado para con los demás. ¿Cómo sé yo si mi esposa o mi esposo es verdaderamente conversa o es inconversa? ¿Cómo sé si mis hijos lo son? O mi amigo, el cual se hace llamar hermano. Lo sabemos en base a lo que uno mismo piense de sí mismo. ¿Creéis que había alguien más convencido que Pablo cuando andaba matando cristianos de que él era un verdadero converso? Pues no, no es en base a lo que tú puedas pensar. Entonces, por eso sigue nuestro texto. Y una vez más os pediría pues eso, que os carguéis ese título, porque hay una necesidad urgente de una segunda conversión, hay de una auténtica conversión. Y este es el tema de la predicación. Porque ¿cómo sigue nuestro texto? Entramos en el tercer y último tema, que tiene que ver con la higuera. Parece que el propietario de un viñedo planta una higuera en medio con ese único objetivo que es dar frutos agradables al dueño, ¿verdad? Cabe pensar que una higuera empieza a dar frutos, como hemos dicho, después de esos 5 años, y él hace todo lo necesario, como hemos comentado, para que crezca adecuadamente. Tal es su desesperanza después de todo este tiempo que dice, fuera, la voy a arrancar. Está consumiendo todo esa higuera. Sería un absurdo no hacerlo, porque está perdiendo todo. Solo tenemos un árbol quizás muy grande, muy bello en su follaje, pero en realidad infructífero. No hay fruto. Y tenemos que ver que esta higuera, como hemos comentado, ha recibido unos cuidados tremendos. Mi higuera la planté mal, la mía, la que tengo en casa. La planté muy rápido, así, pim pam, como soy yo. Un mal agujero lleno de plástico y de runa, en un lugar equivocado, donde apenas hay tierra fértil. Yo no sé cómo se lo está organizando esta higuera, pero ella es tan agradecida, tanto fruto, pobrecita.
no para. En cambio, esta otra que está ahí en medio plantada con una tierra que se le labra constantemente, una tierra que es abonada, trabajada, tremendamente cuidada, una privilegiada entre las higueras y no da ni un solo higo. Y ahora piensa en ti como árbol. Puede ser que estés en un lugar privilegiado, como esa higuera, en el campo de tu vida. Puede que estés viniendo a la iglesia, ese terreno, lugar establecido por Dios para nutrirte con su verdad. Puede ser que el Señor haya estado trabajando la tierra de tu corazón para hacerla esponjosa, para hacerla fértil, humilde con aquello que te llegue de Él, poniendo a tu alcance estudios bíblicos, las células, consejerías pastorales, comunión con tus hermanos, lectura de la palabra, oración. Puede ser que como aquella higuera haya pasado ya el primer año en el que tu dueño no encontró ningún fruto, que haya pasado el segundo año, 2 años, 3 años. Tienes que preguntarte para quién es la vida que te ha sido prestada. Tienes que hacerte esa pregunta muy en serio. Para ti, porque ha sido prestada. ¿Cómo es en realidad? ¿Tiras de esos medios de gracia? ¿Tiras de esa tierra preciosa en la que tienes el privilegio de estar? ¿Pasas tiempo con el Señor escuchándole mediante lo que te dice a través de la Biblia? ¿Le hablas? ¿Sabes? Pensándolo bien, no me gustan tanto los higos de mi higuera como ver su fruto. Me da gozo ver la higuera llena de higos. Me da gozo. Es una maravilla, me alegra el corazón ver esos frutos colgando. Es como que está muy agradecida esa higuera. Y es cierto, y me deleito en ella. Y el limonero Pancho, pues qué decir, el pobre, él tiene buena tierra y todo. Pero bueno, por lo menos tengo 3 frutos, ¿no? Aunque sea al año. Pero gloria al Señor, hay fruto. Si hay fruto, hay vida. Y es que el crecimiento lo da el Señor. Al Señor le pasa lo mismo. El Señor cuando ve una higuera llena de fruto dice, me encanta. Tiene gozo, se goza. Se deleita en los suyos. Cuando Él, lejos de hacerlo tan mal como yo lo hice con mi higuera, lo hace perfectamente, recibe ese fruto. Porque Él llegó a entregar a su Hijo a la muerte para que ahora tus raíces llegaran a lo más profundo de la realidad del Evangelio y ofrecieran fruto de pura alabanza y gloria en adoración al único que se la merece. No sé si lo entiendes. Hay aquí una cuestión. Al Señor le glorificamos mediante el fruto, al mismo tiempo que ese mismo fruto es tu termómetro espiritual. Mira, no le glorificas al Señor con tu palabrería. Se le glorifica obedeciéndole. Y obedecer es dar fruto. Entonces, ¿cómo sabes si eres converso o no? Bueno, no puedes saberlo, pues no conoces tu corazón, no tienes acceso, pero fíjate bien en tus obras y ellas van a manifestar en realidad Dios en ti o la ausencia de éste. Para ir terminando, vamos a terminar con el tercer y el último punto. Esta es tu última oportunidad. No quiero ser especialmente alarmista, deseo ser certero, justo en mis argumentos y en mis énfasis también, pero la realidad es que estamos en un momento complicado en el que la muerte está muy cerca, muy presente. Y sí, he de confesar de que me he vuelto un descarado
a la hora de hablar sobre la muerte y sobre la vida a personas que no sé muy bien dónde están, a la hora de exhortar, de enseñar. Porque la realidad es que creo que hay muchas higueras con ausencia de fruto. También en esta iglesia, especialmente pienso en algunas higueras macho, también algunas hembras, pero sí, así de claro te lo suelto. Y si la verdad es que no hay fruto, entonces es que... Y por lo tanto, les espera un terrible fin. Ahora bien, debes saber que en esta parábola el dueño es Dios Padre, ¿de acuerdo? El dueño de la viña es Dios Padre. El que habla, intercede al Padre por la higuera, el que dice, Señor, un año más, es Cristo. Y la higuera eres tú. Pues bien, sabiendo esto, queridos, qué maravilla la de este Señor Jesús, ¿verdad? Intenta entender la historia. Él intercede por nosotros, por la higuera, y lo hace para con el Padre. Y no solo eso, Él, que en la parábola es quien le ruega al dueño, que es Dios Padre, por un año más de vida antes de cortar, va a ser el mismo, Cristo, que intercede por ti, va a ser el mismo que se va a remangar, que se va a agachar, que se va a humillar, tomando forma de hombre, y va a labrar la tierra con sus propias manos. O sea, va a mezclarse entre nosotros para oxigenar tu corazón, para que el Evangelio rompa con todo lo que eres y crees de ti mismo y haya un cambio de sentido. Va a mezclarse y abonar esa tierra, va a seguir atendiendo y cuidando un año más. No es literal, pero tiene cierto sentido, porque la realidad es que no lo va a hacer eternamente. Ese año termina. No será un año literal, pero termina. Cristo es el intermediario que intercede por nosotros al Padre, así como hace mi texto favorito en Juan capítulo 17. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Siempre Cristo intercediendo. Y querido, la misericordia de Dios es eterna, pero su ofrecimiento para salvación no es eterno. Dios va a venir y va a cortar. ¿Y quién sabe cuándo? Puede ser mañana o en 5 minutos, porque los ejemplos de la torre o de los Galileos es de pim pam ya. Ninguno de ellos esperaba morir. O mañana o en 5 minutos. O cuando sea. Y como no te hayas arrepentido de tus pecados y creído en el milagro de la muerte y vida de Jesús, ya no habrá más misericordia para ti. Habrá ira absoluta en el lugar más aterrador jamás conocido. Y va a ser eterno. Pero qué maravilloso este Dios, y con esto quiero que os quedéis. Qué misericordioso, el cual nos regala un año más, un año simbólico, para que te plantes, para que absorbas todo lo que Cristo ha metido en esta tierra con el fin de transformarte. Que lo que importa de ti como árbol no es que te presentes como un gran y frondoso árbol espectacular, que no importa tu copa, no importa tu densidad de follaje, lo que importan son los frutos, pues por ellos se te conoce. Piensa, porque realmente lo que importa es el corazón, los frutos están mostrando ese corazón. Piensa en el Señor. Es maravilloso. No merecíamos ni siquiera haber sido plantados, es que ni existir, pero Él lo hizo. No merecíamos ser cuidados durante tanto tiempo hasta hoy, pero aquí sigues. Lo hizo. No merecíamos ser podados año tras año en nuestra juventud, así como que no merecíamos cada gota de agua de lluvia que Él ha proporcionado en nuestras vidas. Pero sobre todo no merecíamos que el propietario cometiera la gran locura de sacrificar a su hijo por nosotros, por ti. No lo merecíamos. No merecías que fuera el que cargara con las consecuencias de tus pecados, con tu muerte y con la ira de aquel que te creó. No merecías que esa resurrección se te aplicara a ti para que cobraras vida después de estar muerto. Y no mereces ni un segundo más de tiempo para arrepentirte y gozarte en Él, cuando Él lleva ya tanto tiempo invirtiendo en tu vida. No lo merecías, no lo merecíamos.
Pero ¿qué más puedo decir? Dios es así. Dios es así. Quien no entienda, que me lo explique. No se entiende, pero en su amor y en su misericordia te ha regalado el tiempo necesario para que escuches esta predicación o para que sigas buscando en tu Biblia y para que te arrepientas, para que confieses tus pecados y para que creas para conversión. Y qué maravilloso regalo inmerecido. Qué Dios insaciable en cuanto a amor, en cuanto a verdad, en cuanto a misericordia. Y qué privilegio encontrar nuestro gozo en glorificarle a Él, obedeciendo y dando el fruto que por nosotros mismos jamás pudimos, glorificándole a Él. Qué maravilla poder arrancarle una sonrisa al Señor, dando fruto cuando Él mira en la frondosidad de tu persona. Qué maravilla arrancarle una sonrisa de amor cada vez que Él mira más allá de tu follaje y haya ese fruto, el cual le alegra y le permite gozarse en ti. Y a ti, en Él. Tremendo privilegio tienes cuando Él ya lo hizo todo. Y a ti solo te dejó reconocerlo como quien es. Eres tu Dios, eres tu Creador, es tu Rey, Él es sobre todo tu Salvador. Amén. Padre, no hay límite en cuanto a tu amor. Siempre un año más. ¿Cuántas veces un año más? ¿Cuántas veces, Señor? Y no somos conscientes de lo efímero de esta vida, Señor. Y tantos que estamos aquí, que ya te tenemos, Señor, pues no tenemos más que glorificarte y darte gracias, Señor. Pero si hay personas que no te tienen, Señor, es evidente que tú nos estás orientando mucho en esta dirección y queremos, Señor, asumir esto, a absorber esto como una realidad para nosotros. Por eso te ruego, Señor, que nos des conciencia a todos de pecado, que seas tú limpiando tu iglesia. Queremos una iglesia pura, en que realmente yo, Señor, todos los que están escuchando ahora mismo, yo quiero que sean tuyos, Señor. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero que realmente, yo no quiero religiosidades ni... Señor, que no me importa lo que cada cual diga, Señor. Yo quiero que tú afirmes, Señor. Yo quiero que todos estos nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Esto es lo que yo más quiero. Esta es la mayor carga, Señor, de nosotros. Te ruego por esto. Pero que sea tu voluntad y no la mía, Padre. Amén.